tardes. Ya continuando o estando en la recta final, hoy con cierre de la última clase enmarcada en lo que es la cátedra de legislación ambiental, pues vamos a hacer un repaso de todo lo que se dio durante este lazo eh, de lo que es la legislación ambiental. Estaba esperando un tiempo para que se conectaran los alumnos, pero veo que no hay conexión en la misma. Como podemos ver, empezando desde la primera clase que se dio, ok, se dio un breve repaso y también unas breves conceptos y se hizo un conversatorio sobre los principios del derecho ambiental. Dentro del trabajo que se envió, de donde se crea el derecho ambiental, el concepto de ambiente, la nueva metodología que se da ahorita en cuanto a lo que es antiguamente el medio ambiente y ahora lo que es el entorno general en sí de lo que se atribuye como ambiente. Eh, Porque como lo dije en la primera clase, el ambiente es todo el entorno que nos rodea, de lo cual la participación de nosotros como seres humanos protagónica, pues es relevante de lo que suceda hoy en día aquí en San Cristóbal, donde me siento ahorita, a lo que se suceda al otro extremo del mundo. Como ustedes pueden ver o como se han dado cuenta, todo nos afecta. Y de ahí donde empiezan a modificarse esos conceptos de medio ambiente y ambiente. Como me lo dijo una vez una persona echando broma, me dice, la gente siempre pregunta, ¿hay semicuero? Y de responden, bueno, no, es que viene de la semivaca, no, no hay semivaca ni semicuero, hay cuero sintético y cuero natural. Igual que en medio ambiente, no hay medio ambiente porque nosotros estamos en un medio donde no nos puede afectar cualquier situación que suceda tanto a nivel local como a nivel nacional o a nivel mundial en cuanto al ambiente. Y si ustedes han visto las imágenes satelitales, pues se dan cuenta prácticamente de que el mundo, el planeta Tierra, pues los que estamos en esta área, pues lo vemos muy pequeño y vemos esas tremendas nubes que muchas veces abarcan cierta parte del continente ¿cómo es que se llama? En espacio supremo. Bueno, ahorita las noticias que tenemos aquí en Venezuela en cuanto a cuestiones de ambiente, está la situación del polvo del Sahara. Imagínense, el desierto de Sahara que está en el otro lado del Atlántico, hacia los países árabes y esa situación, a nosotros nos afecta. O sea, nada más en ese sentido, des en cuenta todo lo que implica la acción del ambiente en un cierto tiempo. Bueno, la primera actividad que se mandó, sí, se dio el concepto de ambiente, cuándo y dónde nace el derecho ambiental y su fuente histórica. Esto es muy importante y esto lo aprendí de un profesor en la maestría donde me dijo, pero tú sabes dónde nace el derecho ambiental. Y parece mentira, nunca me había preocupado por eso. Sí, me puse a averiguar y es verdad, nace en Estocolmo en el año 1972 en, en la conferencia de Estocolmo en base al ambiente. Ahí nace el derecho ambiental. La obligación del Estado y la participación de la sociedad en la protección del ambiente, según la Constitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado es preponderante y el ciudadano tiene que tener pertenencia y pertinencia ante los delitos ambientales de los cuales él por obligación y porque lo establece la misma Constitución puede tomar acciones jurídicas, ¿cómo es? Presentando al Estado todos esos delitos ambientales que suceden. La pirámide de Kelsen
que esa es nuestra base como estudiante de derecho a nivel jurídico, de dónde están la preponderancia de cada una de las leyes, el esquema que nos muestran de lo que es esa pirámide, el valor fundamental de lo que está en la cúspide a las otras leyes sin restarles importancia que están en la base. Todo eso conforma un sistema y a nivel de ambiente, toda esa legislación también la tenemos dentro del marco jurídico, lo que es la pirámide de Kelsen. ¿Qué es la justicia ambiental? Conceptos claves que se da. Fíjense que yo les pregunté qué es la justicia ambiental. Y la justicia ambiental no es lo mismo que el derecho ambiental. Y uno de los principios jurídicos que muchas veces se impone en estos medios, que es el ambiente, es muchas veces se impone la justicia sobre el derecho. Y yo lo expliqué en las clases, lo había explicado por qué, qué significa el por qué y dónde se aplica ese principio jurídico que se impone la justicia sobre el derecho. El estudio de impacto ambiental, pues en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cada uno de los artículos, como también lo dije, Venezuela, la Constitución venezolana es la única constitución en el mundo que se le da rango constitucional al ambiente. Ahí especifica que todo el artículo 127, ya vamos a verlo aquí, que son los derechos ambientales, ¿sí? Es un derecho, el Estado protegerá los recursos, una obligación fundamental. Ujú. El 129. Todas las actividades susceptibles de generar daño a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Esa es la primera norma exigida a través del Estado, donde cada actividad que sea susceptible de generar daños o generar cambios en el ambiente debe ir acompañado de un estudio de impacto ambiental. Eh, Eso lo explicamos. Algunos conceptos básicos para manejar el derecho ambiental, que es la biodiversidad, los problemas ambientales que hoy nos atañan aquí en Venezuela, ¿sí? Y aquí en San Cristóbal. Tenemos muchos problemas ambientales, de los cuales hoy en día mucha gente todavía le dice desastres naturales. No, eso se llaman eventos socioambientales, ¿sí? Y también se explicó qué son los problemas ambientales y realiza un análisis crítico y explícito en cuanto a la normativa ambiental en Venezuela y su cumplimiento. Como ustedes saben, pues Venezuela es uno de los países con más normativas que tenemos de todas las regulaciones del ciudadano, pero entre esas tenemos la parte del ambiente. Hay mucho, mucho. Es más, yo expliqué hasta la normativa para hacer alguna pica, algún camino, para hacerlo, no cuando está ya establecido. Y dentro de esas normativas, pues tenemos las normativas de las leyes orgánicas, tenemos las normativas eh, de las leyes en sí, de la Constitución, las ordenanzas municipales, bueno, infinidad de leyes ambientales de los cuales el ciudadano se debe aplicar y someter a la misma, al imperio de la justicia en cuanto a la protección al ambiente, porque es lo único que nos queda. El ambiente es lo único que nos queda. Y si nosotros dejamos de cuidar como acción del ser humano el ambiente, pues no nos pasarán muchas cosas graves ante la misma destrucción de la misma especie humana. Bueno, un ejemplo, por lo menos aquí en Venezuela todavía no se ha tenido que es la lluvia ácida. En Europa hay lluvia ácida y así sucesivamente. Me da dolor y tristeza
y esto es un comentario que voy a hacer con ustedes, eh, claro, el ser humano es capaz de muchas acciones y muchas cosas en cuanto a su creatividad para la maldad, pero pueden haber cosas peores y cosas menores en cuanto a un delito ambiental, porque yo le vuelvo a repetir, delito ambiental no solamente la naturaleza, la vegetación, la flora y la fauna, y no, no es eso. Delito ambiental es todo lo que nos involucra, ¿sí? Y hasta en ese sentido está la fauna doméstica. Entonces no es posible que la semana pasada tres personas, tres o cuatro ciudadanos hayan agarrado un perrito y lo torturaron, maltratando. Yo cuento esto y me da dolor y a uno se le, o sea, bueno, el video yo lo vi y en verdad pues es de mucho pensar. No, no en el sentido de lo que hicieron, sino por qué, por qué el ser humano llega a ese ensañamiento creativo negativo, malsano, de hacerle daño a un animal, por lo que sea, pero que hayan puesto a ese perrito frente a un Jeep y le pasen por encima varias veces las ruedas, las piernitas, se las parta, después le pasan por encima al cuerpecito. Mire, es doloroso, es doloroso. Y la persona que ame los animales, que ame la naturaleza, que ame la flora, que ame la vegetación, que ame todo el sentido de lo que es la vida, de la vida. Y hablo como vida no solamente de ser humano, sino de todo ser vivo, desde una hormiga, desde una cucaracha, desde un gusanito, desde cualquier animal hoy en día, a lo que hoy somos, tener usted un bebé, una criatura en las manos, al usted amar eso, y más que todo, uno como ya profesional del derecho, es indignante y- y atrevido el- la cizaña y la forma en que se manifestaron estos eventos, que a pesar de que haya un castigo, lamentándolo mucho, no será suficiente para la maldad que hicieron estas personas. Y no solamente ese caso, han habido ya varios casos, disculpe mi, mi emotividad, sí soy amante de los animales y yo quisiera ya uno como profesional de derecho hacer muchas cosas, pero hay veces que uno llega pero da dolor, da mucho dolor el ver hasta donde llega el ser humano con tanta maldad contra unas criaturas en el sentido inocente, porque el animal sea como sea, lo que haga, depende de lo que sea el hombre. Entonces, es en ese sentido, eh, el derecho y la justicia en torno al ambiente, pues debe reflejarse en crear esos ámbitos jurídicos y de administración de la justicia en esos espacios donde el ambiente los necesita. Ser la voz de eso, los defensores de eso en nosotros mismos. Eso lo vimos en la primera actividad. En el módulo 2 se mandó otra actividad de la cual fueron las leyes en materia ambiental. Se mandó a hacer un cuadro sinóptico de las principales leyes ambientales de Venezuela. Por lógica, pues ahí va la Constitución y las normativas y convenios internacionales que ha suscrito y que haya suscrito Venezuela ante el mundo en cuanto a la protección del ambiente. Tenemos en ese cuadro sinóptico, había que
realizarlo, lo que es ambiente general, lo que es el aire, que el aire no es el oxígeno, como me preguntó un estudiante una vez, lo que es el aire, el agua, los materiales, desechos peligrosos, la parte material de desecho no peligroso, el ruido, la diversidad biológica, los recursos forestales, la fauna silvestre, la fauna doméstica, porque lo que es la normativa legal entre fauna silvestre y la fauna doméstica, la última, la fauna doméstica, podría decirse que es de reciente data, pues. Este, son normativas o leyes que no fueron suscritas de hace más de 15, 20 años, no las teníamos, y la fauna doméstica, pues, no tenía un asidero jurídico ni una defensa jurídica en cuanto a la tutela del Estado con estos animales. Tenemos las áreas bajo régimen de administración especial. Ojo, las áreas bajo régimen de administración especial, como yo lo expliqué en las clases, no son los parques nacionales y los monumentos naturales o el área recreativa o el Sistema Nacional de Parques, no. Eh, área bajo régimen de administración especial las componen diferentes áreas, ¿sí? Y en el país, eso puede ser, este, un ejemplo, las reservas de biosfera, las reservas forestales, eh, por lo menos aquí en la Machirí, tenemos la cuenca hídrica La Machirí que está bajo un área bajo régimen de administración especial. Todo eso se vislumbra lo que es las áreas bajo régimen de administración especial. Que el Sistema Nacional de Parques está dentro de esa normativa, sí, área bajo régimen de administración especial, pero no son los parques nacionales, todo lo que comprende área bajo régimen de administración especial. ¿Y por qué lo digo esto? Porque una vez, hace años, en unas clases, yo pregunté cuál fue o cuáles fueron las áreas bajo régimen de administración especial creadas en el mundo y en qué año. Y lo primero que me colocaron fue el Parque Nacional Groenlandia. Sí, en Groenlandia, ¿cómo es el Parque Nacional Yellowstone? Sí, el Parque Nacional Yellowstone fue el primer parque nacional creado en el mundo. Disculpe, Groenlandia. Groenlandia es el parque nacional más grande del mundo. Pero eso no era es un área bajo una administración especial, pero no fueron las primeras áreas bajo una administración especial. De eso data años anteriores a eso, pues. Tenemos los parques de recreación, que también ustedes como abogados, como futuro abogado, deben saber que los parques de recreación manejan su normativa legal. Tenemos el control y ejecución de obras que como abogados también debe saber que toda obra que se abra, que se realice, bueno, ya saben ustedes que se debe hacer el estudio de impacto ambiental, pero que se realice bajo una normativa legal en cuanto al ambiente, en la protección del mismo y es la prevención y control de incendios forestales, zonas costeras y espacios acuáticos e insulares, porque eso también corresponde a lo que es el derecho marítimo. También hay muchos estudiantes de derecho que piensan que el derecho marítimo es el reflejado con el mar. No, derecho marítimo implica todo lo que corresponde a agua. Sí, ríos, embalses artificiales, embalses naturales, todo lo que corresponde a agua. Los puertos y marinas, la pesca y la acuicultura, la tierra y el desarrollo agrario, guardería ambiental, que también es una parte que nos compete como abogados, las etnias indígenas que también están inmersas en lo que es derecho ambiental, seguridad y salud, salud y condiciones y medio ambiente de trabajo, la planificación y participación en cooperativas, tratados y convenios internacionales, cambio climático que hoy está muy en boga de hace 8 años, 10 años aquí aproximadamente, la capa de ozono, que sería interesante que ustedes averiguaran cuál es el único recurso natural en el mundo, que regenera
la capa de ozono, o sea, ayuda a regenerar la capa de ozono. Averígüenlo, averígüenlo, y se van a quedar asombrados. Contaminación por hidrocarburos, los desastres naturales, que ahorita se llaman eventos socionaturales. Se los coloqué ahí en la número 28 con esa idea de que me notificaran de que en la investigación pues ya no se habla de desastres naturales, sino de eventos socionaturales. Los contaminantes, la desertificación, que también en algún modo Venezuela también entra a esa área, la diversidad biológica y biotecnológica, convenios para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe, que eso nos incumbe a nosotros los venezolanos. Esa la tenían que realizar en PowerPoint y también haber entregado a la fecha. En el tercer módulo, búscalo por aquí, módulo 3 tenemos los acuerdos ambientales internacionales suscritos o por suscribir en Venezuela. Tenemos los convenios de diversidad biológica, que eso estaba dentro del marco de las actividades cuando se presentaron al comienzo de este término. El convenio internacional de las maderas tropicales, protocolo SPAO, Convención Marco de las Naciones Unidas, de lo cual Venezuela está suscrito también, sobre el cambio climático, la ley aprobatoria del convenio de Basilia sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, anexo de la ley aprobatoria del convenio de Basilia sobre el control de movimientos transfronterizos, convenio de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación, protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y protocolo de Kioto, sobre el procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos, peligrosos objetos de comercio internacional, Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley aprobatoria. Es más o menos lo que iba en la actividad, porque es demasiado, demasiada la información que se tiene a nivel jurídico, tanto local, ¿sí? Regional, nacional como internacional, es inmensa, es infinita, pues. Y diariamente se van sacando nuevas normativas. Sí, bueno, y una de las que, si ustedes leyeron el contenido, una de las acciones que han tenido desde el protocolo eh, de la Convención de Kioto y mucho antes, eh, sobre la sustancia agotadora de la capa de ozono, Venezuela está suscrita a eso. Venezuela ha eliminado eh, varios productos químicos que entraban al país que afectaban la capa de ozono. Pero eso no lo puede hacer un solo país. Tienen que hacerlo todos para que en verdad se vea un renacer de la capa de ozono. Aunque parezca mentira, cuando hubo el problema de la pandemia, la capa de ozono se regeneró porque hubo menos movilidad, ojo, hubo menos movilidad a nivel mundial sobre el desarrollo de los contaminantes en el mundo, sobre más que todo esta energía sobre hidrocarburos. Sí, y bueno, ustedes mismos vieron en la noticia que mucho de esos, mm, de esa tradicional fauna que había en el mundo empezaron a salir hasta en las ciudades, ¿sí? Que venían de la montaña, porque todo se mantenía en esa cuarentena, encerrado todo. Y entre eso está la regeneración de la capa de ozono, como yo le dije a ustedes, averigüen esa regeneración, quién es el que la regenera, pero esa falta de movilidad del ser humano durante todos esos días de pandemia, eh, aprovechó un respiro el mundo para poder regenerarse un poquito en cuanto a todo el daño que le hemos hecho. Entonces, como ustedes podrán observar, fueron actividades muy complementarias y muy desarrolladas con, ¿cómo es? Con la materia
y con lo que es el derecho en sí. En esa actividad que se envió, tenemos, había que realizar un ensayo argumentativo sobre la política ambiental de y en Venezuela. Ese ensayo argumentativo, que ahí lo expliqué también, que era un ensayo argumentativo y todo, ¿cuál era el fin? Era de sus propias palabras, ¿sí? Perdón, decir sinceramente cómo ustedes veían la política ambiental en Venezuela, si la veían bien, o sea, sinceramente, lo que es la realidad, porque hasta ese sentido de uno sacar la basura, eh, por decirlo así, a la calle a que recoja el camión, eso afecta, ¿sí? Y esto me trae a colación de las cosas inverosímiles, o como yo muchas veces lo digo, las cosas bizarras que suceden en el país. Y no solamente aquí en Venezuela, y me imagino que en otras partes del mundo sucederá, pero yo lo he visto que aquí, aquí en San Cristóbal lo he visto y lo he visto en Caracas. El aseo pasa recogiendo el aseo, miren, pasa el camión recogiendo la basura, la echan en los contenedores transportadores y el camión no lleva más de 10, 20 metros recorrido cuando la gente donde recogen la basura está sacando otra vez la basura. Y ese, el camión pasa a los 2, 3 días. Entonces imagínense, así somos nosotros con el ambiente. Bueno, eso era el ensayo. Decir, sí, mire, el ambiente es, la legislación ambiental, sí, la tutela ambiental se está aplicando, se están desarrollando estas actividades, hay esto, o no se está aplicando, mire, todo el mundo está haciendo lo que quiere, hay un sentido inmerso de descuido por parte del Estado. Todo eso era lo que yo quería que escribiera, si sí o no, más nada, o sea, pero argumentando diciendo, bueno, nosotros los abogados nos preparamos en las universidades para discutir, para que sepan la esencia en sí de la argumentación del abogado. Eso era en la tercera actividad. Y ya la última actividad, por último, teníamos, porque ya hoy están cerrando las clases. De todas maneras, yo haré este chance hasta el fin de semana. En el cuarto módulo teníamos 10 siempre preguntas, 10, que eso la podían buscar por internet, con un máximo de 15 líneas en la respuesta, que es una ley orgánica, cómo funciona la ley orgánica del ambiente, cuál es el derecho objetivo y el derecho subjetivo en las leyes ambientales en Venezuela, de acuerdo con la ley orgánica de la mente, cuál es el objeto de la presente ley, eso está en el artículo 2, de acuerdo con la ley orgánica de la mente, cuáles son las actividades capaces de degradar el ambiente, también está en el artículo, y por último, buscar y nombrar los artículos correspondientes destacados en los siguientes ámbitos de la ley orgánica del ambiente. ¿Sí? Derecho a la información, transparencia activa, derecho a participar, participación en actividades de proyecto, participación en planes, programas y políticas, derecho a recurrir, responsabilidad y prueba de daño ambiental, educación ambiental, pueblos indígenas, indicar ley y artículo de cesación del delito de anillado de árboles y describirlo. Eso está al final de la ley de bosque. Entonces, todo este marco de actividades que hubo durante este periodo eh, se se cumplieron las clases, estuve presente, estuve atento a cualquier pregunta, los trabajos que han enviado y con esto ya finalizamos el curso en sí durante este periodo de tiempo. De todas maneras, yo dejaré la plataforma abierta, creo que tengo autorización hasta este sábado 28, 29, hasta el sábado 30, hasta este sábado, para que envíen los trabajos, no importa, todas las actividades están abiertas, todas. Y hoy estuvimos en la clase de cierre, como ustedes se le dijo, para preguntas y todo, pero no hubo conexión con algunos alumnos. Y de mi parte, le deseo éxitos, un fuerte abrazo en el sentido de que como futuros abogados se puedan desarrollar, aunque sea un poco en el ámbito ambiental, y pueda saber la naturaleza, que haya alguien que los defiende y represente. De mi parte, bendiciones, un fuerte abrazo y estaremos
en contacto en futuras clases. Hasta luego.